Buenas tardes. Agradecemos profundamente a las autoridades y organizadores del Congreso Pedagógico Educación y Democracia, que conmemora los 40 años de democracia y se lleva a cabo en la Escuela Normal Superior Juan Bautista Alberdi de Deán Funes, provincia de Córdoba, por esta gran oportunidad de presentar, junto a la doctora Albina Lucía Lara, el libro La Argentina, mitos y realidades, territorio, ambiente y sociedad, editado por Lugar Editorial durante este año. Esta presentación se relaciona integralmente con el objetivo del Congreso de reflexionar sobre el lugar de la educación como práctica democrática que posibilita la distribución equitativa del conocimiento. Una de las preguntas que nos hacen es ¿por qué renovamos el libro luego de 30 años? Porque este es, digamos, la renovación de ese libro que escribimos en el 1992, también con Celia Daguerre, a quien recordamos especialmente. La primera razón es porque se mantiene la hipótesis del libro, que las contradicciones entre el país mental y el país real han obstaculizado el desarrollo argentino. Y eso es uno de los problemas que este libro trata de solucionar. Y además porque algunos profesionales y profesores nos pedían que renováramos el libro, porque lo habían usado mucho al anterior. Así que bueno, muchas gracias a ellos. Ahora quisiera presentarles a la doctora Diana Durán, mi amiga también, que es licenciada y doctora en Geografía de la Universidad del Salvador, y sus áreas de especialización son la educación geográfica y ambiental y la geografía ambiental. Actualmente es la directora del Centro de Estudios Geográficos Florentino Ameguino y es investigadora del Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicios Solidarios. Bien, yo voy a presentar a mi amiga Albina Lucía Lara, que es licenciada en Geografía por la Universidad de Buenos Aires y doctora en Geografía por la Universidad Nacional de Cuyo, además de Master of Arts en Planeamiento Urbano de la UCLA, Estados Unidos. Posee experiencia profesional y gerencial y actualmente es consultora independiente en Planeamiento y Gestión Ambiental y Territorial y actual profesora universitaria en entidades como la UBA, el ITBA y el Instituto Universitario de Agua y Saneamiento. Una de las diferencias con el libro de 1992 es que en esta nueva edición, 30 años después, introdujimos especialmente el arte. ¿Y por qué el arte? Porque consideramos que es imprescindible en la sociedad, que es una escuela que ayuda a comprender la complejidad y que no es un lujo, es una actividad humana que expresa una visión de la realidad tanto vivida como imaginada en forma creativa, comprensiva, diversa y muy fuerte. Entonces, el arte nos muestra de forma bella y contundente lo que ocurre en nuestros territorios y en nuestra sociedad, y desde allí además despierta nuestra sensibilidad y poder de transformación. El arte se introdujo a través de literatura, cuentos escritos por Diana y por mí, imágenes y canciones, letras de canciones. Así que bueno, eso es especialmente importante. Bien, yo me voy a hablar sobre los destinatarios. El libro se dirige a múltiples destinatarios, hacia los alumnos y profesores de las carreras de geografía y afines que se sitúan en el corazón de nuestro interés, hacia los académicos también que podrán aportar un pensamiento crítico y creativo a las ideas que se vierten en el libro, y también a la ciudadanía en general, deseosa, por supuesto, en estas situaciones de crisis, de comprender las arduas tramas que presenta la realidad argentina hoy. Todo esto sumado al gran valor formativo que tiene la geografía como ciencia del espacio-tiempo, que interesa a la formación ciudadana en torno a la promoción de la conciencia ambiental y a la conciencia territorial y de todas las competencias y acciones que permiten a las personas proyectarse en el espacio y convivir en él.
Entonces vamos ahora a hacer la presentación. Vamos un poquito más atrás. No sé por qué. Ahí está, se quiso apurar. Sí. Bien, entonces, lo primero es, bueno, la hipótesis del libro que dijimos recién, ¿no? Que es una hipótesis muy, muy fuerte, que es la contradicción entre los mitos y las realidades son un factor que obstaculiza el desarrollo del país. Y por eso el libro busca, digamos, comprender esos mitos, de dónde surge, cuáles son los principales en relación con lo geográfico, y comprender y conocer profundamente esas realidades y contrastarlas para que de allí podamos pensar en un modelo diferente. Los capítulos del libro incluyen estos 5 grandes temas: los mitos y las singularidades de la Argentina, Buenos Aires y el interior, la Argentina y el mundo, población, calidad de vida y territorio, y los recursos naturales, bienes comunes y cuestiones ambientales. Por supuesto, a través de todo el libro se plantean los mitos y las singularidades de la Argentina en cada uno de los temas que se abordan, tratando de contrastarlos con las realidades y ver cómo se superan esos mitos. En este libro explicamos primero qué es un mito. Un mito es parte de la comunidad, es parte de la sociedad, digamos, es una construcción social. La sociedad no puede vivir sin mitos, pero vamos a reconocer aquellos mitos que son los que obstaculizan el desarrollo en relación con lo ambiental, con lo territorial, con lo social. Ese es el kit importante de este libro, en relación con la definición funcional de qué es un mito. Luego vamos a ver en la siguiente algunos de los mitos argentinos que hemos identificado. Algunos de ellos ya estaban identificados en el libro en 1992. Por ejemplo, el país templado húmedo, el país más importante más importante de América Latina, etcétera. Pero hemos agregado algunos más, ¿no? Que después vamos a ver. Por ejemplo, estamos orgullosos del nivel de nuestros científicos y artistas, pero es como de palabra y después en los hechos esto no realmente no resulta, ¿no? Uno de los mitos más claves desde el punto de vista geográfico y desde el punto de vista ambiental es el de Argentina es un país templado húmedo, cuando 2/3 partes de la Argentina son áridas y semiáridas. Y tener ese mito, remitirnos a ese mito, después tiene consecuencias ambientales, porque operamos y planificamos como si realmente todo el territorio argentino fuera templado y húmedo, ¿no? Bien, respecto a las singularidades geográficas, hemos también profundizado y agregado, hemos citado a otros autores y por supuesto nos referimos a la extensión del territorio, a su aislamiento o posición peninsular, a la oceanidad y australidad, a qué es parte constitutiva del Tratado Antártico y esto puede deparar territorialidades que aún no tenemos, como un país de baja cuenca, la Cuenca del Plata, y las potencialidades y debilidades que de ello dependen, ese mosaico natural diversificado que también expresaran como singularidades derivadas de la heterogeneidad interna del territorio, Morello y Matteucci, y la extensión latitudinal y la singularidad climática, donde hacemos referencia a ese clima argentino tan bien expresado por el geógrafo Bruniar. En todas estas singularidades nosotros planteamos aquellas que tienen, o en cada uno, sus potencialidades y los opuestos, que serían las vulnerabilidades que presenta.
Luego, como segundo capítulo, viene Buenos Aires y el interior. Este es un capítulo nodal en el libro, como, bueno, como todos los otros, y también aquí hay distintos mitos, ¿no? Los grandes temas que se plantean en este capítulo son las dos Argentinas, Buenos Aires y el interior, o los interiores, porque no es solo hay un interior. ¿Buenos Aires es centro de privilegios o no? Argentina en los sentimientos, Buenos Aires como ciudad global, como metrópolis global. Y también hemos incluido en esta renovación del libro a Buenos Aires como ciudad costera, que es tan importante y con revalorización de su ribera y como ciudad puerto también, ¿no? Y después la ciudad vivida y la capital cultural, uno de los grandes valores de la ciudad de Buenos Aires. Y luego el concepto regional, las regiones argentinas, y Buenos Aires y el interior a través de múltiples voces donde invitamos a distintos geógrafos del interior a que plantearan su visión de Buenos Aires desde su región y su visión de su propia región, donde está, que luego se va a presentar. Acá en este mapa, que no sé si todos van a ver, pero después en el libro lo van a ver claramente, se marca, digamos, todas las características, todo lo que se concentra en la región pampeana, con cabeza en Buenos Aires, digamos, toda la riqueza, todas las actividades, todo el PBI que se concentra en la región pampeana, y luego las potencialidades del interior, donde hay de distinto tipo, ¿no? Y la riqueza que tienen y la diversidad de nuestras regiones del interior. En ese cartograma que ven hacia la derecha se ve la concentración en la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Que es donde se concentra gran cantidad de la población. ¿Qué pasa con los sentimientos? Buenos Aires y el interior en los sentimientos, ¿no? Buenos Aires, esa ciudad amada, pero esa ciudad odiada, ¿no? También al mismo tiempo. Entonces, nosotros consideramos que la no aceptación de esas dos partes de Argentina ha perturbado la formación de un sentido de nación, en que, digamos, se necesita que esos distintos elementos diversos, permitan la armonía, el crecimiento armónico y además fortalezcan las diversidades de cada una de las regiones de nuestro país. Entonces, aceptar la existencia de esas diversidades es un signo de salud de una sociedad, ¿no? Entonces, desde allí es que tenemos que generar un nuevo modelo del país respetando las distintas identidades regionales que son las que nos enriquecen. Uno de los temas que tratamos, ya les dijimos que es el arte, ¿no? Y también analizamos cómo es la relación entre Buenos Aires y el interior en el arte, ¿no? La diversidad artística que hay en las distintas regiones de nuestro interior es increíble, y en las distintas presentaciones que hicimos en distintas regiones del país, incluimos, digamos, manifestaciones artísticas de esa región, ¿no? Pero se analiza también, Buenos Aires sigue siendo como quien concentra la mayor cantidad del arte, el poder, el dominio, el condicionamiento hacia el arte o no. Y esa es una pregunta que nos hicimos en el libro y que respondimos, ¿no? en base a un artista del noroeste argentino, ¿no? Diciendo que pese a que hay una gran diversidad, Buenos Aires sigue siendo a veces esa imagen en que los artistas dicen, ahí es donde realmente se triunfa. Bien, nosotros hemos introducido y revalorizado el concepto regional en el libro. Esto no estaba incorporado de manera profunda en el libro anterior, y entonces ahora analizamos estas heterogeneidades que componen el territorio nacional. Como decía Gauss, las homogeneidades en las heterogeneidades de distintas perspectivas, desde lo ambiental, lo social, lo productivo, lo perceptivo, lo cultural.
Consideramos la renovación del concepto regional, que muchas veces ha sido denostado por ciertas orientaciones de algunos geógrafos. En cambio, en la actualidad se renueva y se valoriza este concepto, por ejemplo, a través de la noción de sistemas territoriales como espacio-temporales, entendiendo en ellos su espacialidad como territorialidad y su temporalidad como historicidad significativa. Esto lo expresa Bustos Cara, quien ha sido el doctor Bustos Cara, quien ha prologado nuestro libro. Es decir, reivindicamos a la región como un instrumento conceptual y como una entidad geográfica y explicamos sus identidades, potencialidades y singularidades, y aquí es donde incorporamos las distintas voces de nuestros geógrafos colegas del interior. El capítulo 3 incluye la Argentina y el mundo con todas sus cuestiones geopolíticas y económicas relacionadas con la globalización, los cambios geopolíticos mundiales y su impacto en la Argentina, la globalización y los actores del poder. En el mapa se pueden apreciar la integración territorial a través de las distintas regiones económicas y cómo se integra la Argentina en el Mercosur especialmente. Y le damos una gran importancia al tema de la evolución de la economía argentina, sobre todo con un aporte realizado por la licenciada Lucía Gortagaray, con esta noción de innovación, a través del tema de los sistemas regionales de innovación y, por supuesto, la Argentina en el contexto mundial del desarrollo. Aquí tenemos un poco este tema que nos ha resultado muy innovador, que son los sistemas regionales de innovación, valga la redundancia, como una infraestructura institucional de apoyo a la innovación dentro de la estructura de producción de una región. Y allí nosotros identificamos áreas económicas locales y políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación según las distintas regiones, por ejemplo aquí en Córdoba, ¿no? Con este parque empresarial aeropuerto y sus actividades empresariales, tecnológicas e informáticas. Bien, el capítulo 4 es uno de los capítulos más importantes en términos ahora de la situación que vive la población de la Argentina, con distintos temas, algunos tradicionales de la geografía, como el poblamiento de la Argentina en espacio y tiempo, la cuantía y distribución de la población, su lento ritmo de crecimiento, pero otros muy novedosos que no estaban en el primer libro, como la emergencia de las cuestiones de género en la Argentina y los pueblos originarios, que significan una cuestión de altísima complejidad en su tratamiento y que hemos tratado de buscar una bibliografía apropiada para encarar el tema. Las migraciones en la Argentina con estos cambios de situación migratoria que vivimos y un tema central, el declive de la calidad de vida con la pobreza y las desigualdades, el desempleo, el derrumbe de la clase media, la riqueza y los nuevos ricos. Todo esto cruzado por ciertos mitos, como el de en la Argentina nadie se muere de hambre, ¿no es cierto? O tenemos una gran clase media. También hemos abordado el tema mítico de la calidad de la educación argentina, que sin embargo vive hoy una gran crisis, y abordamos como una forma de balancear todo este tema tan crítico, la solidaridad como un rasgo característico de los argentinos. Uno de los temas que se presenta es el sistema urbano. El sistema urbano, que ahí vemos hacia la izquierda el mapa, ¿no? del sistema urbano que muestra la estructura urbana de Argentina, ¿no? Que es
concentrada, desequilibrada y radiocéntrica, ¿no? Y tiene que ver con la realidad actual, pero mucho, mucho con la historia, donde se visualiza la ciudad global, Buenos Aires, después las metrópolis regionales y, digamos, especialmente las primeras, Córdoba, Gran Córdoba y Gran Rosario, y también las capitales de algunas otras provincias, ¿no? Entonces, la diferencia, pensemos también que Argentina es un país altamente urbanizado, con más del 90% de su población urbana. Una cuestión que hay que considerar también, que lo tratamos también en Buenos Aires y el interior, pero tiene que ver también con esta cuestión del sistema urbano, que también dentro de la región metropolitana de Buenos Aires, porque estamos ahora en el capítulo social, hay enormes desigualdades, ¿no? Enormes desigualdades, y también se relaciona, como decía con Diana, con algunos de los mitos que hemos planteado. Y digamos, entonces, esa no es, y relacionamos un poquito también con Buenos Aires, el interior, no es que Buenos Aires está todo bien y el interior o los interiores no, sino que también dentro de la región metropolitana hay brechas importantes y problemas incluso con provisión de agua y saneamiento también incluso, ¿no? Dentro de la ciudad de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires. Como un aspecto entonces muy positivo frente a la crisis en términos de calidad de vida, tenemos el tema de la solidaridad, considerada como ciertas actitudes que se ponen en juego en las relaciones interpersonales, que se sustenta en sentir como propias y compartir con los otros las consecuencias de su situación social, económica y ambiental. Y cómo nosotros consideramos que la solidaridad se aprende. Entonces, en relación a esto, tenemos aquellos interesantes proyectos de aprendizaje y servicio solidario en todos los niveles del sistema educativo. Por ejemplo, en las imágenes se ve el proceso que han realizado alumnos de Mar del Plata frente a la contaminación del arroyo La Tapera en esa ciudad, en cercanías, y que se ha transformado a través de un proyecto de aprendizaje y servicio solidario en este espacio verde tan hermoso que ustedes ven en la imagen. También esta solidaridad de los argentinos la hemos fundado en el despliegue del tercer sector y en la economía social y solidaria, por ejemplo, a través de cooperativas de consumo y producción autogestiva. Bien, y ahora pasamos al último capítulo, que por ser último no es el menos importante, sino muy, muy importante, que es el de recursos naturales, bienes comunes y cuestiones ambientales. Ahí a la izquierda tienen el mapa de las distintas características del deterioro o cómo se expresa el deterioro ambiental en las distintas áreas de Argentina, ¿no? Desde la sobrepesca, la desertificación, la contaminación, etcétera, ¿no? Y pasamos a la siguiente, donde se muestran los principales temas que se tratan, ¿no? Una de las cuestiones que se incluyó, cuestiones que se incluyeron en esta renovación del libro, es la definición de bienes naturales y la comparación con recursos naturales. También se incluyó el análisis del marco legal institucional y las distintas etapas del marco legal institucional en Argentina como nación. Y también se incluye la importancia para la gestión ambiental del uso de las palabras ambientales, ¿no? Que a veces se sobreusan, se malgastan y se pueden transformar en palabras en peligro de extinción porque, digamos, no se le da el sentido. Por ejemplo, no se le da el sentido genuino que tiene, sino que se usan, porque, por ejemplo, si nosotros decimos a todo le decimos sustentable, nada es sustentable, ¿no? Entonces eso también se incluyó. Después se incluyeron temas en relación con la Argentina árida y con la Argentina húmeda, se incluyeron temas nacionales y temas urbanos y rurales, por ejemplo,
el avance de la frontera agropecuaria, un tema nacional que después va a explicar un poquito Diana, se incluye también en la cuestión de la Argentina árida y la Argentina húmeda y se relaciona con el mito que nombramos al principio, ¿no? La Argentina templada y húmeda. Después, dentro del tema urbano, se trata el tema de gestión de residuos sólidos urbanos, la gestión integral de residuos sólidos urbanos y la importancia de los espacios verdes urbanos, ¿no? Y bueno, seguramente lo dice Diana, pero la cuestión del mar argentino y la costa como tema nacional, ¿no? Bien, así como comentaba Albina, hemos tratado temas urbanos y temas rurales, conflictos urbanos y rurales en el orden ambiental, y estas son las grandes cuestiones ambientales nacionales que abordamos en el libro, en estrecha relación con lo que es el ordenamiento territorial y el ordenamiento ambiental, con la evaluación ambiental estratégica y la evaluación de impacto ambiental. El agua, el territorio y la comunidad es uno de los temas centrales. La gestión de los riesgos ambientales, donde hemos incorporado estudios de caso. La minería a gran escala, un tema de carácter nacional, donde también hemos incorporado estudios de caso en todas las cuestiones ambientales, dado que eso nos permite ejemplificar con lo local, ¿no? Y por supuesto le hemos dado una gran importancia desde lo regional y aquí desde lo ambiental al mar argentino y el área costera. Así que de ello devienen los ejes de acción. Claro, los ejes de acción ambientales que hemos identificado y que hemos desarrollado en el libro son, uno, la gestión de los recursos y bienes naturales, bienes comunes naturales, ¿no? Y ahí focalizamos en el respeto de las singularidades, las vulnerabilidades y potencialidades de cada región y cada área del país, para lograr ese desarrollo armónico, digamos, y ahí obviando el mito de la Argentina templada y húmeda. Luego el planeamiento estratégico y la gestión de actividades humanas, considerando el territorio en forma integral, y ahí se relaciona, por ejemplo, por qué pusimos la minería a gran escala como tema nacional, pese a que los recursos mineros son provinciales. Porque, digamos, como nación tenemos que pensar qué tipo de desarrollo minero queremos, para qué, para quiénes, etcétera, ¿no? Por eso es muy importante. Y después, uno de los ejes es la gestión ambiental integral, como decía Diana, fortaleciendo herramientas de la gestión ambiental como la evaluación de impacto ambiental, la evaluación ambiental estratégica, que es la evaluación de impacto ambiental a nivel política, plan y programa, la educación ambiental, y la participación ciudadana, que es una de las patas del desarrollo sustentable. Y finalmente, uno de los ejes también es la gestión integral de los riesgos por desastres naturales o por desastres provocados también por el hombre, ¿no? Integrando, por supuesto, el análisis territorial y focalizando en todo el ciclo de gestión integral de los riesgos y no solo en el trabajo durante las emergencias. Bueno, aquí tienen ustedes cómo obtener el libro, si bien vamos a dar una síntesis final. El libro lo pueden obtener a través del link hacia lugareditorial.com.ar, donde van a poder obtener el libro. Bien. Entonces, vamos a referirnos ahora a una síntesis tomando la renovación del libro de la Argentina, Mitos y Realidades, que se ha propuesto brindar elementos que permitan el análisis de las cuestiones significativas de nuestra situación hoy, y de tal forma promover el planteo de preguntas clave, tales como ¿qué país queremos y para quiénes? Tenemos que ahondar en el respeto de dichas diversidades, la valorización de lo distinto, a través de ser capaces primero de conocerlo y escucharlo, como hemos hecho en el libro.
Por otra parte, consideramos que hoy es un momento oportuno, el Kairos, el momento de oportunidad para dicho planteo. Porque por otro lado, si no lo hacemos ahora, ¿cuándo? Y si no somos nosotros los que se plantean ese nuevo escenario de país, ¿quiénes? ¿No? Y finalmente, y con esto, digamos, es como el eje de nuestro libro, consideramos que la Argentina cuenta, pese a los problemas que tiene y pese a los mitos que se distancian de las realidades, cuenta con valores genuinos para gestar alternativas deseables y posibles, diferentes al modelo actual. Entonces tenemos esos recursos y valores. Bien, vamos a Bueno, presentar ahora a quienes nos van a suceder en esta presentación virtual. Albina. sí, primero queremos presentarles a Lucía Otaño, que fue quien elaboró la ilustración de la tapa y que es artista, arteterapeuta y educadora y, digamos, expresó para nosotras perfectamente el espíritu del libro. Bien, y luego también a quienes ustedes van a ver personalmente, que va a estar en la sala, que es el licenciado Diego Mar, que representa las voces del interior en nuestro libro desde la región centro, y que es licenciado y profesor en geografía de la Universidad Nacional del Sur, magíster en impactos territoriales de la globalización en ámbitos periféricos y centrales de la Universidad Internacional de Andalucía y profesor en la Universidad Nacional de Córdoba y en su instituto, el Instituto de Profesorado de Anfunes. Al que Así quiere que, mucho, al que quiere mucho. Bueno, as- ahora nos despedimos y los dejamos con Lucía Otaño, que les va a explicar lo de la tapa. hasta pronto. Hasta pronto. Esperamos. Buenas, yo soy Lucía, soy quien ilustró la tapa para la reedición del libro Argentina, mitos y realidades, territorio, ambiente y sociedad. Muchas gracias, Diego, por invitarme a participar de esta presentación y muchas gracias a las autoras que me confiaron esta tarea tan linda. El libro es realmente, me parece que es realmente muy, muy interesante, muy profundo y muy valioso, así que poder hacer la tapa me pareció todo un honor. Cuando me propusieron las autoras realizar la ilustración, lo primero que hice fue agarrar un cuaderno y empezar a anotar las ideas, los conceptos, las imágenes, las palabras que me venían a la mente. Yo ya conocía de qué se trataba el libro, sabía las temáticas que abordaba, había leído fragmentos y además, bueno, dejé surgir mis propias imágenes, mis propias experiencias, las realidades que conozco. Y con todo eso empecé a generar esta como especie de tormenta de ideas. A partir de eso me puse a planear un primer boceto en dibujo, donde todo eso lo llevé a imágenes a su vez en una composición más grande. Se lo mandé a las autoras y cuando me dieron el ok y me dijeron que iba por ahí el espíritu del libro, bueno, seguí con ahora cómo lo llevó a la ilustración, digamos, con qué materiales, con qué técnicas, de qué forma. Y ahí fue que, después de pensar un poco, decidí utilizar técnicas combinadas, que son el collage, el paper cut o papel cortado y la acuarela, porque me parecía que me iban a ayudar a traducir mejor o a plasmar también de forma metafórica y concreta mejor todo lo que el libro propone, que entreteje un montón de voces, un montón de miradas, un montón de percepciones, también todo dialogando con datos concretos y un montón de conocimientos, ¿no? Entonces, con estas técnicas yo lo que podía lograr era generar muchas tramas, muchas texturas, superposiciones de planos, diferentes materialidades, ¿no? Todo fue hecho a mano con diferentes tipos de papeles, sobre un soporte de papel de 30 por 40. Hay cosas pintadas en acuarela, entonces también le permite otra fluidez, quizás otra sutileza, ¿no? Y la idea era justamente que
transmitiera este espíritu que yo sentía del libro, ¿no? Una cuestión reflexiva y a la vez soñadora desde un lugar positivo, que diera imágenes y que tuviera como cierta, ¿cómo decirlo?, fuerza, ¿no? Porque son imágenes potentes, porque el libro es potente, trae planteos, preguntas potentes, pero no es algo que está cerrado como diciendo esto es así y lo tenés que pensar así y no hay otra, sino que justamente me parece que abre a la pregunta, abre a las percepciones, abre a otras miradas, recoge un montón de voces también diferentes, un montón de realidades. Entonces la idea era que tuviera potencia, pero que a la vez fuera abierto y llamara a la conciencia, a la reflexión y también a un poco soñar, ¿no? Entonces, que convivan ahí las luces y las sombras. El título de la obra es Yo quiero vivir en vos, que es una frase de una canción de María Elena Walsh que se llama Serenata para la Tierra de Una. La frase completa dice, por todo y a pesar de todo, yo quiero vivir en vos, que me parece que transmite eso el libro y también es propiamente mi sensación, además de que la canción me encanta y me emociona muchísimo. Y justamente esto, ¿no? De poder recoger, hacer dialogar, entretejer un montón de voces y de percepciones y de imágenes y a su vez desde esas imágenes evocar otras imágenes. Me parece que el arte, desde sus múltiples lenguajes y disciplinas, tiene esa posibilidad de, además de movilizar y de cuestionar y de plasmar un montón de la realidad de distintas maneras que nos permitan pensar, abrir otras miradas, abrir la creatividad y demás, también se conecta mucho con la emoción de forma muy directa, a veces mucho más que otras disciplinas, y ahí es donde me parece que si logramos mover la emoción, además de movernos hacia adentro y conmovernos, digamos, también nos va a convocar seguramente, si nos toca la emoción, nos va a convocar a la acción. Entonces, al movilizar esas tramas de sentido internas y llevarnos a cuestionar las imágenes propias, a cuestionar esos mitos que muchas veces pueden potenciar, pero en muchísimos casos los mitos que se van construyendo y se van armando socialmente limitan después las realidades. Si nos afectamos y empezamos a tener otra capacidad y otra apertura para preguntarnos, para ver y para contrastar también con la realidad, vamos a estar por ahí más disponibles para también después transformar esa. Otra vez muchas gracias y espero que disfruten la jornada. Hasta pronto.